buenas noches con todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy tenemos la oportunidad de empezar a revisar todas las patologías que están causando dolor torácico y de esta manera poder evidenciar de forma temprana todos los indicadores, los factores de riesgo y sobre todo los pacientes que necesitan ser referidos a instituciones de mayor complejidad para que obtengan el tratamiento adecuado y de esta manera ir disminuyendo el porcentaje de mortalidad. Hoy trataremos sobre el manejo de tromboembolia pulmonar. Y para ello vamos a revisar la guía que está publicada por la Sociedad Europea de Cardiología. Esta guía fue emitida a finales del año 2019 y es la que nos da las recomendaciones basadas en la mejor evidencia sobre las técnicas de diagnóstico y sobre todo el tratamiento de pacientes que padecen de tromboembolia pulmonar de forma aguda. Y para ello empezaremos recordando que la tromboembolia es una enfermedad que está dentro de un grupo mucho más grande que se denomina síndromes cardiovasculares, que por su frecuencia y por su gravedad están divididos en primer lugar por el infarto agudo de miocardio, en segundo lugar el evento cerebrovascular y en tercer lugar la enfermedad tromboembólica. Este término es el que va a englobar tanto a la trombosis venosa profunda como los cuadros de tromboembolia pulmonar, ya que en la gran mayoría de casos la una es consecuencia de la otra. De tal manera que si ustedes en las guías encuentran este término de enfermedad tromboembólica, se están refiriendo a cuadros de trombosis venosa profunda y de tromboembolia pulmonar subsecuente. Para tener una idea sobre cómo ha ido evolucionando la incidencia y sobre todo la tasa de mortalidad a través del tiempo, vamos a enfocarnos en la imagen que está a su izquierda, en la cual podemos ver el avance a nivel de los años y vamos desde la década de los 90 hasta el 2013, que es el último corte en cuanto a estadísticas en países industrializados, generalmente España, Estados Unidos e Italia. De tal forma que a nivel de la década de los 90, el diagnóstico de pacientes con tromboembolia pulmonar era menor al que tenemos del 2000 en adelante, sobre todo por la revolución de la tecnología y el avance en todos los métodos diagnósticos, mientras que la imagen de la derecha, que representa la tasa de mortalidad, igual en Estados Unidos, España, Italia y ya se unió China a estos estudios, vemos que la tasa de mortalidad a nivel del tiempo ha ido disminuyendo de forma considerable y esto es el resultado o el producto primero de la utilización de protocolos diagnósticos y terapéuticos de manera en todas las instituciones de salud y sobre todo al acceso que tienen los pacientes actualmente al tratamiento adecuado en la mayoría de países. Ya refiriéndonos al cuadro de tromboembolia pulmonar, revisaremos que como definición esta es una patología que resulta del enclavamiento de partículas que deben tener la característica de ser insolubles a nivel de la circulación pulmonar. Y este término de partículas está en relación a sobre todo émbolos que pueden estar en estado sólido, como el caso de pacientes cuya tromboembolia pulmonar sea consecuencia de una trombosis venosa profunda, sobre todo en el territorio iliofemoral, que es lo más frecuente. Pacientes con antecedentes de patologías neoplásicas son en etapas finales formadores de trombos en gran porcentaje y sobre todo pacientes que están cursando con procesos sépticos en etapa avanzada y ya están entrando en un cuadro de disfunción multiorgánica en la cual la formación de émbolos es mucho más alta. Puede
las partículas también encontrarse en forma líquida, y aquí debemos tener en cuenta sobre todo dos grupos de población importante: las embarazadas, porque generalmente desarrollan un cuadro de tromboembolia pulmonar por líquido amniótico, y los pacientes que fueron producto de accidentes de tránsito con cinemática alta, sobre todo con fracturas de huesos largos múltiples, pueden causar también cuadros de tromboembolia pulmonar de etiología grasa. Mientras que las partículas en estado gaseoso debemos sospechar en pacientes que practiquen de forma continua buceo y por una descompresión súbita o cambios de presión de forma inesperada pueden presentar cuadros de tromboembolia pulmonar también. Siempre el cuadro de trombosis venosa profunda está ligada a un cuadro de tromboembolia pulmonar. Por eso es que si un paciente presenta una trombosis venosa profunda, perdón, siempre va a estar o vamos a buscar sobre todo todos los signos que nos orienten a nivel de la localización de los vasos iliofemorales, que es el territorio de afectación más frecuente. Puede estar también este tipo de trombosis venosa profunda a nivel del territorio de la subclavia o de las axilares. A nivel de la subclavia, sobre todo en pacientes que tengan colocación de catéter venoso central, y a nivel axilar en pacientes que tengan movimientos repetitivos de los miembros superiores. Aquí hacen relación a pacientes que practican tenis y sobre todo a pacientes que utilizan muletas por tiempo prolongado, de tal manera que la compresión que se ejerce a nivel del territorio de la axilar va a empezar a provocar por el tiempo una disfunción endotelial. Los pacientes, para presentar cuadros de trombosis venosa profunda, necesitan tener siempre factores de riesgo. Y para estos factores de riesgo es importante recordar la triada de Virchow, que es la que determina la presencia o la formación de émbolos en cualquier territorio venoso. Y dentro de estos factores tenemos como el mayor o el más importante la éstasis sanguínea. Y esto se hace relación o referencia sobre todo a procesos que indiquen un enlentecimiento de la circulación venosa, sobre todo de miembros inferiores, pacientes que tienen paraplegia o paresias de miembros inferiores son los que generalmente presentan esta condición. Dentro de la triada de Virchow también se encuentra la disfunción endotelial, y recordando que el endotelio vascular es el responsable del equilibrio en la regulación de la coagulación, este es uno de los factores de gran predisposición para desarrollar un cuadro de trombosis venosa profunda, y sobre todo los estados de hipercoagulabilidad, que estos pueden ser adquiridos o pueden ser también hereditarios. Dentro de los hereditarios, los que se destacan son todas las alteraciones a nivel del factor 5, porque sabemos que este depende directamente de toda la cascada de la coagulación, de tal manera que los pacientes que tengan factores de riesgo, presenten un cuadro de trombosis venosa profunda, tienen una predisposición mayor de presentar un cuadro de tromboembolia pulmonar. Y si esto sucede, necesitamos empezar a recordar los cambios que puede presentarse a nivel pulmonar y a nivel cardíaco también. Por eso se conoce o se divide como la teoría anterógrada y la teoría retrógrada. Los cambios a nivel pulmonar van a empezar si nos ubicamos a nivel de la imagen de la derecha, con la oclusión. El émbolo puede estar a nivel central o de ramas principales, o también a nivel de ramas segmentarias. Y la oclusión primero va a determinar el incremento del espacio muerto, es decir, todos los pacientes que tengan
una respiración normal, lo que va a suceder es que el oxígeno que proviene del aire ambiente llegue, atraviese toda la vía respiratoria superior y debe llegar hasta el saco alveolar, donde toma contacto con el capilar sanguíneo y se da el de oxígeno y CO2 en condiciones normales. Si tenemos una oclusión a cualquier nivel dentro de la circulación pulmonar, vamos a encontrar zonas, primero, que por la oclusión van a estar ventiladas pero no difundidas, y esto es lo que condiciona el aumento del espacio muerto. Al tener una oclusión a nivel del capilar, vamos a tener disminución del flujo sanguíneo a este nivel. Por lo tanto, vamos a tener zonas de isquemia. Estas zonas de isquemia en el parénquima pulmonar van a desarrollar o van a activar un proceso inflamatorio exagerado. Y este proceso inflamatorio está dependiendo de la producción de sustancias, sobre todo el tromboxano y la serotonina. Al incrementarse estas dos sustancias, van a ser las responsables en etapas iniciales de provocar broncoespasmos importantes. Por eso es que los pacientes que tienen cuadro de tromboembolia pulmonar en etapa inicial también presentan sibilancia y se asemeja a un cuadro de crisis asmática. Mientras que a medida que va incrementándose el tiempo con esta alteración, vamos a encontrar también dentro del parénquima pulmonar zonas de atelectasia, y eso se da como consecuencia de la liberación exagerada del tromboxano y la serotonina, que hace que disminuya la producción del surfactante pulmonar, de tal manera que los sacos alveolares comienzan a colapsarse. Y tenemos varias situaciones: la disminución o el aumento del espacio muerto, más la disminución del flujo sanguíneo que ya está produciendo zonas isquémicas, y la disminución de la producción del surfactante a nivel del alveolo va a producir la hipoxemia, que es característica de este cuadro. De tal manera que vamos a tener alteración en la ventilación y perfusión, y es lo que de alguna manera condiciona la presentación de disnea, que es el síntoma más importante o cardinal, sobre todo de manera súbita. La hipertensión pulmonar va a aumentar y vamos a tener una diferencia importante arterio-alveolar de oxígeno, la cual va a estar aumentada. De tal manera que esta es la secuencia de eventos que se presentan en el parénquima pulmonar tras una oclusión. Mientras que, ¿qué sucede a nivel cardíaco? Si tenemos una oclusión de forma súbita dentro de la circulación pulmonar a cualquier nivel, lo primero que el corazón va a comenzar a determinar o a detectar es un incremento de la poscarga. Al incrementarse la poscarga de manera súbita, el ventrículo derecho va a tener la obligación de aumentar su fuerza de contracción. Al aumentar la fuerza de contracción, empieza a tener una presión importante sobre las paredes ventriculares, que, si esto progresa en el tiempo, determinará el crecimiento del ventrículo derecho. Por ello, primero vamos a tener el aumento de la fuerza de contracción, la dilatación del ventrículo derecho, y al no poder sobrepasar la poscarga en la circulación pulmonar, este ventrículo se ve obligado a tener siempre un flujo sanguíneo remanente o residual, el cual en cada abertura de la válvula va a pasar hacia el ventrículo. Entonces el ventrículo derecho va a empezar a tener mayor volumen sanguíneo. Si tengo mayor volumen, va a tener mayor presión y va a necesitar mayor fuerza de contracción para tratar de eliminar toda la cantidad de sangre que se encuentra dentro de la cavidad. De tal manera que, como no logra vencer el obstáculo grande de la oclusión o la poscarga, se ve obligado a empezar a desplazar las estructuras adyacentes.
Por eso es que el cuarto evento es la desviación del tabique interventricular hacia el lado izquierdo para tratar de aumentar o de ganar espacio en las cavidades derechas. Como se desplaza el tabique interventricular, el ventrículo izquierdo queda disminuido de tamaño y esto condiciona que el volumen final de la diástole también esté disminuida a nivel del ventrículo izquierdo. Condiciona también la disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo y finalmente tenemos la caída o la disminución del gasto cardíaco. Por eso es que las manifestaciones de los pacientes con tromboembolia pulmonar van a ser inicialmente pulmonares, pero luego van a ir uniéndose a todas las manifestaciones de falla cardíaca también. El ventrículo derecho, si está dilatado, va a tener un aumento de presión dentro de su cavidad y vamos a ir imaginándonos un recipiente de agua cuyas paredes no son rígidas, sino más bien son distensibles. A medida que incrementamos más líquido dentro de este recipiente, la pared va a empezar a tener mayor tensión y eso es lo que sucede dentro de las cavidades cardíacas, sobre todo derechas. Si incrementa el volumen, incrementa la presión, vamos a empezar a tener el colapso de las arterias coronarias que están justo por las paredes ventriculares y esto nos llevará a procesos de microinfartos adicionales. Por eso es que el paciente empieza con el cuadro de disnea, luego empieza y se acompaña con dolor torácico también. Si ya tenemos claro lo que sucede al presentar un cuadro de oclusión en la circulación pulmonar, vamos a unirle a los factores de riesgo, los cuales nos van a ir orientando sobre la conducta que vamos a tomar. Y los factores de riesgo se dividen en fuertes, en medianos y sobre todo en leves o débiles dependiendo del OR. Los factores de riesgo fuertes, porque de alguna manera son los que tienen un OR mayor a 10, están las fracturas, sobre todo de extremidad inferior, los cuadros de hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los últimos 3 meses, reemplazo o colocación de prótesis a nivel de cadera o de rodilla, considerándose como cirugías mayores, traumatismos importantes, infarto de miocardio en los últimos 3 meses, embolia venosa previa o lesión de la médula espinal. Todos estos son factores fuertes. Mientras que los factores de riesgo moderados están considerados porque cuentan con un OR entre 2 y 9 y dentro de ellos tenemos algunos. Entre los más importantes debemos destacar la cirugía artroscópica de rodilla, enfermedades autoinmunitarias, sobre todo pacientes que tienen colocación de catéter venoso central por tiempos prolongados, usuarios de quimioterapia, pacientes en estado de puerperio, que tomen anticonceptivos orales, sobre todo que estos en su composición sean de estrógenos, que presenten cáncer, accidentes cerebrovasculares, trombosis venosa superficial, que son los más frecuentes. Mientras que los factores de riesgo leve, estos tienen un OR menor de 2 y dentro de los cuales los más importantes son reposo en cama mayor a 3 días, cuadros de diabetes mellitus, hipertensión arterial, inmovilidad, sobre todo de los miembros inferiores y si hace relación a los viajes prolongados, ya sea en auto o en avión, aumento de la edad, pacientes que tengan más de 50 años, cirugías laparoscópicas, obesidad, embarazo y sobre todo venas varicosas. Al unir los factores de riesgo con la fisiopatología, vamos a necesariamente ubicarnos en la presentación clínica de nuestro paciente. Y como decíamos que el síntoma más importante o cardinal de esta patología es la disnea,
Los pacientes pueden presentar grados variables de la misma, con las características de que esta disnea debe ser de inicio súbito. Puede ser leve cuando la afectación o la oclusión de la circulación pulmonar es periférica, o puede ser grave, y esto ya orienta que la oclusión es central y estamos frente a un cuadro de tromboembolia pulmonar masiva. El dolor torácico es uno de los síntomas más importantes también, y esto se debe generalmente a la presencia de irritación pleural por la presencia de émbolos a nivel distal, que condicionan también infarto pulmonar, o si están asociados ya a síndrome coronario agudo adicional a su oclusión de la circulación pulmonar. Los pacientes que presentan síncope son pacientes que están dentro del cuadro de inestabilidad hemodinámica, y es uno de los signos de disfunción del ventrículo derecho. Pueden o no presentar hemoptisis, realmente no es frecuente, pero la inestabilidad hemodinámica es la condición primordial para determinar la conducta y el tratamiento de manera urgente en este tipo de patologías. Los pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar deben estar ingresados en un área crítica, deben estar con una monitorización electrocardiográfica continua, y por la combinación de disnea y dolor, lo primero que vamos a hacer es un electrocardiograma, el cual va a ir diferenciando sobre todo cuadros como el síndrome coronario agudo. Si este no se evidencia en el electrocardiograma, buscaremos otros cambios que nos orienten sobre el inicio de una tromboembolia pulmonar, y estos cambios pueden ser todos los que nos determinen una sobrecarga del ventrículo derecho, en los cuales vamos a buscar evidencias de inversión de ondas T en derivaciones precordiales, sobre todo de B1 a B4, que está abarcando la cara anterolateral, patrones QR en B1, patrón S1, Q3, T3, que es lo patognomónico, bloqueos completos o incompletos de rama derecha. Puede tener también el paciente taquicardia sinusal, arritmias auriculares, o puede estar el electrocardiograma completamente normal, de tal manera que este medio de diagnóstico más bien nos orienta a diferenciar de otros tipos o de otras patologías que van a causar dolor precordial. Todos los pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar van a necesitar la aplicación de varias escalas, sobre todo para ir determinando la probabilidad de estar frente a un cuadro o no de tromboembolia. De tal manera que dentro de las escalas recomendadas se encuentra la de Ginebra, y como ustedes ven, tenemos una versión original y una versión simplificada. Dentro de los factores a determinar se encuentra si el paciente tuvo una TEV anterior, una trombosis venosa profunda anterior, la frecuencia cardíaca de ese momento, si de pronto tuvo una cirugía o fractura en el último mes, si presentó hemoptisis, si tiene neoplasias o cuadros activos de cáncer, dolor unilateral en las extremidades inferiores, dolor a la palpación venosa profunda en extremidades inferiores, y sobre todo la evidencia de edema unilateral y la edad mayor a 65 años, que en cualquiera de las dos versiones nos va a dar una puntuación que se divide en baja, intermedia y alta, y esto nos llevará a determinar si los puntajes van entre 0 y 5 en la versión original o entre 0 y 2 en la versión simplificada. Lo más probable es que el paciente en el cual estamos sospechando de un cuadro de tromboembolia pulmonar, este diagnóstico lo más probable es que no lo sea. Mientras que si dentro de la escala con versión original y versión simplificada tenemos valores mayores de 3 o mayores de 6, es muy probable que esta paciente tenga un cuadro de tromboembolia pulmonar. Otra de las escalas recomendadas es la escala de Wells, y generalmente en este tipo de escala lo que buscamos es
También determinar la probabilidad, que se divide en baja, intermedia y alta, de tal manera que si al aplicar la escala los pacientes tienen una puntuación menor a 4, el cuadro de tromboembolia pulmonar puede ser improbable, mientras que si dentro de esta puntuación es mayor a 4, es más probable que sí sea un cuadro de tromboembolia pulmonar. Si unida a la clínica, a los factores de riesgo y a las escalas, tenemos ya determinado si el paciente tiene una probabilidad baja, alta o intermedia, vamos ahora a solicitar la determinación del dímero D. Y este es uno de los exámenes de laboratorio que van a demostrar la presencia de trombosis de forma aguda. Este tipo de examen de laboratorio va a contar con un valor predictivo, el cual tiene un valor predictivo negativo alto, un valor predictivo normal improbable y un valor predictivo positivo bajo. ¿Cómo se entiende este valor predictivo? Si le solicitamos el dímero D a un paciente con sospecha de tromboembolia pulmonar y este valor es negativo, completamente nos descarta este diagnóstico. Pero si el valor se encuentra superior a los valores de referencia, se considera positivo y puede ser que el paciente tenga tromboembolia pulmonar o cualquier otra patología. Debemos recordar que el dímero D puede estar elevado en condiciones como cáncer, hospitalizaciones prolongadas, infecciones severas, sobre todo en sepsis con falla multiorgánica, y procesos de inflamación severa. En la guía ustedes van a encontrar que con respecto al dímero D, se debe considerar el estudio de dímero D con valores de corte ajustados por la edad o adaptados a la probabilidad clínica como alternativa a valores de cortes fijos. Y esto tiene una evidencia 2A. ¿Por qué? Sobre todo, se hicieron seguimientos muy amplios en los últimos años y se determinaba que pacientes con sintomatología mayores de 50 años con dímero D positivo, que generalmente pasaban al estudio de imagen, en este caso la angiotomografía, esta era negativa en más del 40% en este grupo etario, de tal manera que empezó a utilizarse este término de dímero D ajustado por la edad para evitar que pacientes en este grupo etario sean sometidos a exámenes de imagen para obtener generalmente el descarte del diagnóstico. Por eso es que en el año 2018, en la revista de Medicina Interna Mexicana, que es una de las referentes, sobre todo en manejo de patologías cardiovasculares, se publica este estudio en el cual nos determina que la regla de predicción denominada PERC más el dímero D ajustado a la edad son dos de las nuevas estrategias tanto en el diagnóstico como en el manejo de embolia pulmonar aguda. Y son dos estrategias que sí van a encontrar que empiezan ya a mencionarse y a tener representabilidad, sobre todo a la hora del diagnóstico. Dentro de los puntos primarios y secundarios de esta publicación se destaca que el uso de la escala PERC y dímero D que están ajustados deben aplicarse ante la sospecha de pacientes con cuadros de tromboembolia pulmonar. Los pacientes con probabilidad clínica más escala de PERC 0 descarta la enfermedad sin necesidad de estudios de imagen adicionales. El dímero D ajustado a la edad se utilizará en pacientes que sean mayores a 50 años con probabilidad clínica intermedia o probabilidad baja y PERC positivo. Y de ahí empezamos a manejar este algoritmo propuesto
por el Colegio Americano de Médicos en sospecha de embolia pulmonar, en el cual, si tenemos la sospecha de embolia pulmonar, debemos asignarle una probabilidad preprueba, y eso es ir uniendo la sintomatología a los factores de riesgo, de tal manera que tenemos una probabilidad baja, le aplicamos la escala de PERC. Si este es negativo, el paciente no necesita más estudios adicionales, mientras que si la probabilidad es intermedia, el paciente necesita aplicarse la escala PERC. Si esta es positiva y la determinación del dímero D es negativa, no debe realizarse estudios de imagen, mientras que si es intermedio, escala de PERC positiva, dímero D positivo, directamente va a la realización de la angiotomografía. Y si la probabilidad preprueba es alta, no necesita la aplicación de escalas ni tampoco la determinación de dímero D. Va directamente a realizarse un examen de imagen confirmatorio del diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Tenemos aquí la escala de PERC para que de alguna manera puedan evidenciar las características o las variables que se van a encontrar, y es edad de menor o mayor a 50 años, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presencia o ausencia de edema unilateral a nivel de piernas, hemoptisis, ausencia o antecedentes de tromboembolismo venoso, y esto determinará la escala necesaria para empezar a determinar la necesidad o no de estudios de imagen posteriores. Dentro de los estudios utilizados para el diagnóstico tenemos la angiotomografía pulmonar, y esta generalmente es un tipo de estudios que están a disponibilidad de la mayoría de instituciones de salud. Tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 96%, y sobre todo tenemos varias fortalezas como también desventajas o limitaciones. Dentro de las fortalezas grandes tenemos que la mayoría de centros cuentan con un tomógrafo, tiene una precisión excelente, sobre todo nos da un porcentaje bajo de resultados no concluyentes, que no llega a ser el 5%, puede proporcionar un diagnóstico alternativo en caso de exclusión de tromboembolia pulmonar, y el tiempo de adquisición de este examen es corto. Las desventajas serían la exposición a la radiación, dependiendo de los pacientes, exposición al contraste, la limitación en pacientes con falla renal, sobre todo, y la tendencia al uso excesivo por su fácil acceso, de tal manera que es uno de los exámenes diagnósticos más utilizados en la mayoría de instituciones, sobre todo por la accesibilidad que se tiene al mismo. La angiotomografía computarizada de tórax tiene varias recomendaciones. Se recomienda descartar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar si la angiotomografía es normal en pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia o TEP improbable. Se recomienda asumir el diagnóstico de TEP si la angiotomografía muestra un defecto de llenado segmentario o más proximal en pacientes que cuenten con probabilidad clínica intermedia o alta. Se debe considerar descartar el diagnóstico de TEP si la angiotomografía es normal en pacientes con probabilidad clínica alta o probable. Se puede considerar la realización de más pruebas para confirmar un cuadro de TEP en casos de defecto de llenado subsegmentario y que estos sean aislados. Y la venografía por tomografía no se recomienda como técnica complementaria de la angiotomografía. Son recomendaciones que se deben tomar en cuenta para establecer el diagnóstico de forma eficaz. La gamografía, ventilación, perfusión pulmonar, es uno de los exámenes que tiene varias limitaciones. Primero, que no todas las instituciones cuentan con este tipo de examen diagnóstico, pero sin embargo tiene evidencia fuerte y se recomienda descartar el diagnóstico de TEP si la gamografía de perfusión pulmonar es normal, y esto tiene una evidencia 1A.
Se debe asumir el diagnóstico de TEV en caso de gammagrafía, ventilación, perfusión de alta probabilidad. Una gammagrafía, ventilación, perfusión no diagnóstica puede excluir el cuadro de TEV cuando se combina con una ecografía de compresión proximal negativa en pacientes con probabilidad baja o TEV improbable. De tal manera que este es uno de los estudios que, al mostrarnos de forma fidedigna el proceso de ventilación-perfusión, es el que nos está evidenciando el territorio pulmonar afectado, y con ello podemos tener un diagnóstico mucho más certero. La ecografía es uno de los medios de diagnóstico que se están utilizando en la mayoría de unidades de cuidado crítico, sobre todo porque vamos a tener al pie de la cama, se lo puede realizar con mayor facilidad y nos dan datos que nos pueden orientar al diagnóstico en poco tiempo. Pero esto generalmente va a depender de la persona que lo realice y sobre todo de las habilidades que él tenga para determinar todos los cambios importantes que nos pueden evidenciar. Dentro de ellos buscaremos el agrandamiento del ventrículo derecho, la dilatación, como ustedes pueden ver en la figura, el desplazamiento del tabique interventricular, la vena cava inferior, si esta está distendida, y lo más frecuente es poder evidenciar el trombo móvil a nivel de las cavidades derechas. Entonces son signos muy importantes que se pueden evidenciar de forma temprana y nos pueden ayudar para el diagnóstico precoz. De tal manera que si tenemos un paciente sin inestabilidad hemodinámica y empezamos a evaluar la probabilidad clínica de que éste presente un cuadro de TEV, necesitamos primero hacerle las escalas para determinar este tipo de probabilidad. Se solicita el dímero D. Si este es negativo, el paciente no requiere de tratamiento. Si este es positivo, pues necesariamente debe realizarse una angiotomografía. Si en angiotomografía no se evidencia la oclusión a nivel de la circulación pulmonar, el paciente no necesita tratamiento, pero si se confirma la oclusión, empezaremos a escoger las líneas de tratamiento más oportunas. Si el paciente cuenta con una probabilidad clínica alta o una TEP probable, debe realizarse una angiotomografía. Si esta no tiene oclusión, pues no va a tener tratamiento, pero si esta tiene confirmación de la oclusión, debemos empezar todos los protocolos de tratamiento disponibles. Dentro de ya la confirmación del diagnóstico, el tratamiento va a tener varias escalas o varias líneas. El primero es la utilización o iniciar la anticoagulación. Y sobre todo, este es el inicio o la base del tratamiento. Se debe utilizar en todos los pacientes, excepto en los que tengan contraindicaciones absolutas, que ya vamos a revisar cuáles son. La anticoagulación debe ser utilizada de forma empírica. Si ya tenemos una sospecha intermedia o alta, se inicia la anticoagulación y para ello se puede utilizar la heparina de bajo peso molecular, pero con una condición, que el paciente debe estar hemodinámicamente estable. Debemos recordar que las heparinas de bajo peso molecular tienen una vida media de 6 horas. Mientras que la heparina no fraccionada se debe utilizar en pacientes inestables. Esta tiene una vida media de 12 horas o más y se va a utilizar primero en una dosis que se le denomina el bolo de ataque, en la cual se utilizará 80 unidades internacionales por kilo de peso y luego necesariamente empezaremos la infusión de mantenimiento a 18 unidades por kilo de peso por hora. El control de la anticoagulación se va determinando el TTP, el cual va a incrementarse de 1.5 hasta 2 veces el valor normal, y generalmente en los resultados vamos a tener TTP entre 60 y 80 segundos. Los pacientes que ya superaron la fase aguda
Luego, la anticoagulación debe pasarse a medicamentos vía oral y para ello se va a utilizar la warfarina. Este se controla con el INR, el cual va a estar 2 o 3 veces valores normales. El tiempo de coagulación para pacientes que tuvieron un cuadro de tromboembolia pulmonar más un riesgo temporal, es decir, fue consecuencia de traumatismos, de sepsis o de alguna manera factores que ya pudieron ser eliminados, el tiempo de coagulación posterior va a estar entre 3 y 4 meses. Mientras que si el cuadro de tromboembolia pulmonar fue por la presencia o determinación de factores de riesgo permanentes del paciente, la anticoagulación debe realizarse de por vida. El antídoto para los anticoagulantes es el sulfato de protamina, que dependerá de la institución en la que se encuentren para que tengan disponibilidad a él. El segundo escalón en el tratamiento va a ser la trombolisis y generalmente este tipo de tratamiento se utiliza en pacientes con confirmación del cuadro por estudios de imagen o por ecocardiografía. Debe ser una oclusión masiva o central y debe estar causando inestabilidad hemodinámica. La trombolisis no se va a utilizar cuando se tengan únicamente contraindicaciones absolutas y dentro de este grupo de fármacos contamos con el EDTPA o la alteplase y la streptokinasa con todas sus recomendaciones y cuidados para su utilización. La tercera línea de tratamiento también va a ser la colocación del filtro de la vena cava y este es un dispositivo que se va a colocar por medio de la vena femoral derecha hasta llegar a la vena cava y tiene una función: evitar la recurrencia de nuevos episodios. Este tipo de tratamiento se utiliza en pacientes que tengan contraindicaciones absolutas a los anticoagulantes, de tal manera que va a ser un tratamiento posterior para evitar recurrencias. Tenemos también la embolectomía por catéter y la trombolisis intraarterial, que generalmente son procedimientos de instituciones de tercer nivel. De tal manera que si nuestro paciente tiene un cuadro de tromboembolia pulmonar, vamos a determinar si esta oclusión es masiva. Si así se lo confirma, será tributario de tratamiento trombolítico de manera temprana e inicial y posteriormente a ello se determinará si requiere procedimientos invasivos. Si estamos hablando de una TEV submasiva, el manejo y el tratamiento será completamente individualizado y aquí se utilizan los trombolíticos también como primera línea. Si la oclusión es leve o pequeña y están dentro de las segmentarias, vamos a utilizar los anticoagulantes y si hay contraindicaciones para su uso, se puede utilizar el filtro de la vena cava también posteriormente. Le vamos a dividir el tratamiento en tratamiento de fase aguda y en tratamiento de fase crónica. Para el de fase aguda debemos tener mucha precaución, sobre todo en la optimización de volumen. Y todos los pacientes con inestabilidad hemodinámica que ya están desarrollando un cuadro de choque cardiogénico, generalmente este tipo de pacientes no responden de buena manera a la administración de volumen. Por eso es que se va a utilizar bolos menores a 500 ml y se tiene que ir valorando la respuesta entre los primeros 15 y 20 minutos, sobre todo porque la carga de fluidos puede dilatar excesivamente el ventrículo derecho y puede empeorar la interdependencia ventricular y sobre todo reducir el gasto cardíaco. Para incrementar las cifras de tensión arterial media en el manejo hemodinámico, se pueden utilizar vasopresores y agentes inotrópicos. Dentro de los recomendados tenemos la primera elección, la norepinefrina, que ustedes pueden utilizarle en dosis de 0,2 hasta 1 microgramo por kilogramo minuto y este va a aumentar la inotropía del ventrículo derecho y sobre todo la presión arterial sistémica. La vasoconstricción excesiva puede empeorar la perfusión tisular y eso hay que tener pendiente.
a más de la norepinefrina, también se puede combinar o se puede utilizar la dobutamina a una dosis de 2 a 20 microgramos por kilogramo minuto, y esta aumenta la inotropía del ventrículo derecho y reduce las presiones de llenado, pero puede agravar la hipotensión arterial cuando se usa solo, sin vasopresor, y puede desencadenar o agravar las arritmias también. En cuanto al soporte circulatorio mecánico, hacen referencia a ECMO, pero esta técnica sobre todo no se la dispone generalmente en las instituciones de segundo nivel y tienen que ser transferidos a instituciones de mayor complejidad. En cuanto al tratamiento fibrinolítico, dentro de la guía nos recomiendan la utilización como primera línea el RTPA o el Alteplase, que ya es un medicamento que se está tratando de obtener, sobre todo en las instituciones de segundo nivel, porque estaban fuera del cuadro básico para estas unidades, pero ahora ya fue incrementado y el proceso está ya salvo la gestión de cada institución, la streptokinasa y la urosinasa también. Entonces, para utilizar el Alteplase o el RTPA, se van a utilizar en dosis de 100 miligramos durante 2 horas. Puede utilizarse también 0,6 miligramos por kilogramo durante 15 minutos, tomando la consideración que la dosis máxima será de 50 miligramos. Si ustedes tienen disponible en su institución streptokinasa, la pueden utilizar dependiendo y teniendo precaución de todos los riesgos que va a presentar posteriormente, y la dosis va a ser de 250.000 unidades internacionales como dosis de carga, eso en un tiempo de 30 minutos, seguidas de 100.000 unidades por hora durante 12 a 24 horas. O se puede utilizar con la denominación de régimen acelerado, 1.5 millones de unidades, y eso en una infusión de 2 horas. La urosinasa en dosis de 4.400 unidades por kilogramo como dosis de carga, eso en un tiempo de 10 minutos, seguido de 4.400 unidades por kilogramo hora durante 12 o 24 horas posteriores. También tiene un régimen acelerado que es de 3 millones de unidades con un tiempo de infusión de 2 horas. Para la utilización de cualquiera de estos medicamentos fibrinolíticos necesitamos siempre tener presente las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. Dentro de las absolutas se encuentran eventos cerebrovasculares hemorrágicos o de origen desconocido, un SB isquémico en los últimos 6 meses, neoplasias del sistema nervioso central, traumatismos importantes, sobre todo en las últimas 3 semanas, diátesis hemorrágica, hemorragias activas, que generalmente determinan la no utilización de este tipo de fibrinolíticos, mientras que las relativas se deben tener en cuenta, pero ahí se valorará el riesgo-beneficio de la utilización de este tipo de tratamientos, sobre todo en pacientes con inestabilidad hemodinámica que orienten a una oclusión masiva o central. Ante la sospecha de un cuadro de tromboembolia pulmonar en pacientes con inestabilidad hemodinámica, lo recomendable es la realización de la ecocardiografía, que determinará la disfunción del ventrículo derecho. Si esto no se comprueba, se debe buscar todas las otras alternativas o patologías que estén causando el shock. Si la disfunción del ventrículo derecho se evidencia mediante ecocardiografía, el paciente deberá ser, en el caso de que los criterios no sean tan concluyentes, sometidos a una angiotomografía dependiendo de la condición del paciente para determinar si requiere tratamiento fibrinolítico o no. Pero si ya tenemos todos los signos claros en la ecocardiografía, pues entrará el protocolo de fibrinolítico de manera inicial y temprana.
de tal manera que el paciente con TEV aguda debe iniciarse la anticoagulación, se valorará el estado hemodinámico. Si este paciente empieza con deterioro hemodinámico y es un paciente de alto riesgo, necesita tratamiento de reperfusión y soporte hemodinámico en una unidad adecuada. Si de pronto no tiene inestabilidad hemodinámica, vamos a empezar a determinar el riesgo, si el paciente tiene riesgo bajo o tiene riesgo intermedio. Si tiene riesgo intermedio, se completará con la determinación de troponinas. Si las troponinas son positivas y a esto se suma la disfunción del ventrículo derecho, pues el riesgo estará entre intermedio y alto. Este paciente requiere monitorización y considerar todo el tratamiento de reperfusión de rescate, que es la utilización de fibrinolíticos. Mientras que si el paciente tiene riesgo intermedio, las troponinas son negativas, este paciente tiene un riesgo intermedio o bajo y lo que requiere es hospitalización normal. Si de alguna manera el riesgo es bajo o intermedio y no tiene ningún signo de disfunción del ventrículo derecho, no existe otra razón para hospitalizarle, el paciente está completamente estable, se ha descartado que se trate de un proceso de tromboembolia pulmonar, este paciente será tributario de una alta domiciliaria y el seguimiento oportuno por consulta externa. Dentro de las recomendaciones para el tratamiento de fase aguda, con evidencia fuerte y de una categoría 1A, tenemos que se debe administrar tratamiento trombolítico sistémico a los pacientes con cuadros de TEV de riesgo alto. La embolectomía pulmonar quirúrgica está recomendada en los pacientes con TEV de riesgo alto, en los que el tratamiento fibrinolítico está contraindicado o ha fracasado. Si la anticoagulación se inicia por vía parenteral en pacientes sin inestabilidad hemodinámica, es preferible considerar el uso de heparinas de bajo peso molecular. Cuando se inicia la anticoagulación en pacientes con TEV, para tratamiento, sobre todo con fármacos que no sean dependientes de la vitamina K, como el dabigatran, el rivaroxaban, que es lo más frecuente en nuestro medio, es preferible el uso de esta clase de fármacos y se debe administrar el tratamiento trombolítico de rescate a los pacientes con deterioro hemodinámico que reciban tratamiento anticoagulante, de tal manera que si el paciente empieza con anticoagulación y necesita pasar al proceso de fibrinolítico, se suspende el tratamiento anticoagulante y se valora el beneficio de administrar el fibrinolítico como segunda línea. Para el tratamiento crónico, lo que nos recomiendan es la administración de anticoagulación terapéutica durante al menos los 3 meses posteriores al cuadro de TEV. Se debe suspender la anticoagulación oral a los 3 meses del episodio inicial cuando se cuente con un factor de riesgo reversible. Se debe continuar el tratamiento anticoagulante oral de forma indefinida si los factores de riesgo son importantes o no son reversibles. Se debe continuar indefinidamente el tratamiento anticoagulante con fármacos que dependan de la vitamina K, sobre todo en pacientes que tengan síndrome de anticuerpo antifosfolipídico y en pacientes en los que reciben tratamiento anticoagulante prolongado, se debe evaluar primero la tolerancia y luego la adherencia al tratamiento con un seguimiento de la función hepática, renal y sobre todo valorar los riesgos hemorrágicos en intervalos periódicos. En cuanto a la atención y seguimiento a largo plazo, lo que vamos a evaluar es de forma sistemática a los pacientes que sufrieron un cuadro de TEV en los siguientes 3 a 6 meses. Se recomienda implementar un modelo integrado de atención para este tipo o este grupo de pacientes y sobre todo que garanticen una transición óptima entre la salida del hospital y su valoración ambulatoria posterior. Se debe derivar a los pacientes sintomáticos con defectos de perfusión, ya sean evidenciados por gammagrafía,
más de 3 meses después de haber presentado un episodio de TEV aguda a un centro especializado en el cual se cuente ya con ecocardiografía y la determinación de péptido natriurético, la prueba de esfuerzo, para medir la función cardíaca posterior, que son las secuelas más importantes que este tipo de pacientes a lo largo del tiempo va a presentar. Hemos revisado de manera rápida la última guía sobre el manejo de tromboembolia pulmonar. Son recomendaciones importantes, sobre todo para poder determinar los signos tempranos y garantizar un manejo inicial adecuado que garantice la disminución de la mortalidad en este tipo de patologías. No es un diagnóstico frecuente dentro de las unidades de atención primaria y de los servicios de urgencia, pero cuando estos cuadros se presentan, generalmente son pacientes que sí requieren un manejo importante y un manejo diferente. Por eso es que siempre deben estar pendientes sobre este tipo de patologías para poder de alguna manera dar el soporte adecuado a cada uno de sus pacientes. Empezaremos con las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan acerca de este tema. Si nadie tiene ninguna pregunta, pues les agradezco mucho por la atención para el día de hoy y nos encontraremos en la siguiente clase. Que tengan una buena noche.